El aroma de la resina de pino y la tierra húmeda inundaba el salón comunitario, mezclándose con el agudo olor metálico de la tensión que parecía adherirse a cada viga de madera. Me quedé de pie cerca de la pared del fondo, con los dedos agarrados al borde de una silla plegable con tanta fuerza que los nudillos se me habían puesto blancos. Los miembros de la manada entraban con la facilidad de quienes habían asistido a cientos de reuniones como esta. Hombros rectos, voces bajas, ojos que ya calculaban alianzas y jerarquías antes de que se pronunciara una sola palabra. Yo no formaba parte de su confianza. Nunca lo había hecho. Mi cabello, pálido como el trigo en invierno, cayó hacia adelante cuando agaché la cabeza, esperando que la cortina de mi cabello ocultara mi rostro. Por lo general, lo hacía. En una sala llena de lobos de cabello oscuro, hombros anchos y presencia imponente, aprendí pronto que la invisibilidad era una especie de armadura. Cuanto menos me veían, menos podían juzgarme, menos podían preguntarme, menos podían quitarme. «Mamá, ¿por qué estamos aquí?» El susurro vino de mi izquierda, suave y curioso. Los ojos verdes de Finn, tan sorprendentemente brillantes contra su piel bronceada, me miraban con esa curiosidad infinita que los niños de 5 años llevan como un derecho innato. Su hermana gemela, Iris, se apretó contra mi costado derecho, con su pequeña mano envuelta alrededor de 2 de mis dedos. No dijo nada, pero sentí su tensión en la forma en que se apoyaba en mí, buscando refugio. «Hay una reunión esta noche», murmuré, alisando el cabello rubio miel de Iris. «Es importante. No nos quedaremos mucho tiempo». Era mentira. Nos quedaríamos exactamente el tiempo que fuera necesario. Cuando vivías al margen de la protección de una manada, no podías elegir si asistir o no. Acudías, mantenías la cabeza gacha, sobrevivías. Las puertas dobles de la entrada del salón se abrieron de par en par, y un silencio cayó sobre la multitud, como un telón cayendo sobre un escenario. Lo sentí primero en mi pecho, esa conciencia primitiva que todos los lobos llevaban en sus huesos, el instinto que nos separaba de los humanos que vivían en feliz ignorancia, más allá de nuestros territorios. Alguien poderoso había llegado. No, no solo poderoso, dominante. El aire mismo parecía espesarse, presionando mis hombros con un peso invisible. Acerqué a los gemelos, con el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas, a un ritmo que me parecía demasiado rápido, demasiado expuesto. Finn se retorció ligeramente, pero Iris se quedó completamente quieta, con su pequeño cuerpo rígido por el mismo instinto, que me gritaba que bajara la mirada, que me sometiera, que me hiciera aún más pequeña de lo que ya era. Había oído los rumores, por supuesto, como todo el mundo. El rey Alfa estaba visitando las manadas regionales, algo sobre fortalecer alianzas, evaluar la lealtad, recordar a todos quién tenía la autoridad máxima sobre nuestra especie. El líder de nuestra manada, Samuel, llevaba semanas preparándose, y su ansiedad se había extendido por todas las filas hasta que todos los lobos del territorio estaban nerviosos. Pero yo no me esperaba esto. No me esperaba que la sala pareciera reorganizarse en torno a su presencia. Los miembros de la manada se movían y se ajustaban como limaduras de hierro, respondiendo a un imán. No me esperaba el olor, a cedro oscuro y tormentas invernales. Algo salvaje e indómito que hizo que mi lobo se agitara inquieto bajo mi piel por primera vez en años. Y desde luego, no esperaba que se detuviera. El silencio se prolongó, tenso y tembloroso. Mantuve la mirada fija en las tablas rayadas del suelo bajo mis pies, contando las vetas de la madera porque era más seguro que levantar la vista, más seguro que mirar a los ojos a alguien. Samuel estaba hablando ahora, con voz cuidadosa y respetuosa, dando la bienvenida a nuestro invitado y esbozando el programa de la velada. Pero el aire no se había movido. Esa presencia, esa abrumadora sensación que me producía, no se había desplazado hacia la parte delantera de la sala donde estaba Samuel. Se había detenido en algún lugar en medio del salón. Mi instinto me gritaba que mirara hacia arriba. Mi sentido común me rogaba que no lo hiciera. «Mamá», susurró Finn tirándome de la manga. «Ese hombre nos está mirando». El hielo inundó mis venas. «Shh», susurré, apenas audible. «No lo mires». Pero ya era demasiado tarde. Sentí el peso de su mirada como un contacto físico que se deslizaba sobre mí, sobre los gemelos, con una intensidad que me hizo erizar la piel en señal de advertencia. Lentamente, tan lentamente que cada segundo parecía una eternidad, levanté la cabeza. El rey Alfa estaba a unos 4,5 metros de distancia, y el mundo se redujo a solo nosotros. Era alto, de hombros anchos, lo que delataba tanto su genética como su fuerza física. Tenía el pelo oscuro, los ojos aún más oscuros, y un rostro esculpido en piedra y sombras que podría haber sido atractivo si no fuera por su intensidad, que lo hacía completamente aterrador. Vestía ropa sencilla, vaqueros oscuros y una camisa negra,
pero su atuendo informal no suavizaba en absoluto el poder bruto que irradiaba como el calor de una forja. Pero no fue su aspecto lo que me detuvo el corazón. Fue la forma en que miraba a mis hijos. Su mirada se desplazó de Finn a Iris y viceversa. Y vi algo brillar en su expresión, algo entre el reconocimiento y la incredulidad, el cálculo y la conmoción. Sus fosas nasales se dilataron ligeramente, olfateando el aire, y vi el momento exacto en que la comprensión lo golpeó como un maremoto. Sus ojos se clavaron en los míos, y en ellos vi cómo 6 años de mentiras cuidadosamente construidas comenzaban a desmoronarse. La sala se había quedado en un silencio sepulcral. Todos los lobos presentes podían sentir el cambio de energía, el repentino aumento de la tensión que no tenía nada que ver con el protocolo y todo que ver con algo primitivo, algo peligroso que se desarrollaba en tiempo real. Samuel, dijo el rey Alfa, con una voz baja y controlada que lo hacía aún más aterrador. ¿Quién es esta? Nuestro líder de la manada siguió su mirada, posándola en mí con evidente confusión. Vi el momento en que recordó que yo existía. Apenas, de forma periférica, de la misma manera en que uno puede recordar un mueble por el que pasa todos los días sin verlo realmente. Es Vera, dijo Samuel lentamente. La incertidumbre teñía su tono. Ella se unió a nosotros hace unos 5 años. Vive en la frontera oriental. Se mantiene al margen la mayor parte del tiempo. ¿Y los niños? La pregunta quedó flotando en el aire como una espada suspendida sobre mi garganta. ¿Sus hijos? Respondió Samuel, y pude oír la pregunta en su voz, aunque lo dijera como un hecho. ¿Son gemelos? ¿Cuántos tienen ahora? 5, Vera. No podía hablar. Se me había cerrado completamente la garganta. Todos mis instintos protectores me gritaban que cogiera a Finn e Iris y huyera, aunque sabía que era imposible. No se huía de un rey alfa. No se huía de él. Dio un paso más y luego otro. La multitud se apartó instintivamente para dejarle paso, creando un camino despejado entre nosotros. Quería dar un paso atrás para poner más distancia entre este hombre y mis bebés, pero mis piernas no me obedecían. Iris emitió un pequeño sonido de angustia, y sentí que Finn se movía ligeramente, colocándose parcialmente delante de su hermana, con una actitud protectora demasiado avanzada para su edad. Lo habían heredado de él. Me di cuenta, con un nudo en el estómago, de ese instinto de proteger, de mantenerse firme incluso ante una amenaza abrumadora. El rey Alfa se detuvo justo delante de nosotros. De cerca, era aún más imponente, y tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. Esos ojos, oscuros como la medianoche, infinitos como el invierno, se clavaron en los míos con una intensidad que parecía capaz de desvelar todas las capas de protección con las que había envuelto mis secretos. ¿Cómo se llaman?, preguntó en voz baja. «¡Corre!», gritaba mi instinto. «Corre, corre, corre, Finn», susurré, con mi voz y mis iris. Se agachó, bajándose al nivel de los ojos de los gemelos, y vi a Finn tensarse, con sus pequeñas manos cerrándose en pero la expresión del rey Alfa había cambiado, y parte de esa terrible intensidad se había suavizado en algo que no podía nombrar. «Hola, Finn». «Hola», Iris dijo, y su voz se había suavizado de una manera que me hizo doler el pecho. «Me llamo Demon». Iris se apretó más contra mi pierna. Pero Finn, valiente y temerario de una manera que me aterrorizaba a diario, miró a Demon a los ojos con esos brillantes ojos verdes. «Tú eres el rey», dijo Finn con naturalidad. Mamá dijo, «Los reyes son muy importantes y están muy ocupados». Algo se reflejó en el rostro de Demon, quizás dolor o arrepentimiento. ¿Lo dijo? «Ella dice muchas cosas», continuó Finn, ajeno a la tensión que se respiraba a nuestro alrededor. «Dice que debemos ser amables incluso cuando la gente no lo es con nosotros. Dice que somos especiales, aunque no tengamos un papá como los demás niños». Las palabras me golpearon como golpes físicos. Las vi aterrizar. Vi cómo Demon apretaba la mandíbula. Vi cómo flexionaba las manos a los lados, como si estuviera luchando contra el impulso de alargarlas. «Sois especiales», dijo Demon en voz baja. Y cuando me miró, había algo ardiendo en sus ojos que me hizo flaquear las rodillas. «Muy especiales, sin duda». Se levantó lentamente, sin apartar la mirada de mí. A nuestro alrededor, podía sentir a la manada observando, escuchando, tratando de entender lo que estaba pasando. Samuel se había quedado muy quieto, su expresión cambiando de confusión a horror creciente, mientras miraba al rey Alfa y a mis gemelos, buscando el parecido, encontrándolo. «¿Cuántos años tienen, Vera?», preguntó Demon, todavía con esa voz demasiado tranquila, que de alguna manera transmitía más amenaza que cualquier grito. «5», susurré. «Su cumpleaños es el 15 de marzo». Lo vi hacer cálculos, contando hacia atrás, recordando. Su expresión se endureció. Algo oscuro y furioso se movía bajo la superficie, como un depredador dando vueltas en aguas profundas. «Tenemos que hablar», dijo, y no era una petición privada. No creo que fuera una pregunta.
El dominio en su voz me golpeó como una ola, obligando a mi loba a someterse. Lo odié. Odié la forma en que mi cuerpo respondía a su autoridad. Odié el recordatorio de que, por muy lejos que huyera, o por muy bien que me escondiera, nunca sería realmente libre de lo que éramos, de lo que él era. Pero más que eso, odiaba el miedo que comenzaba a florecer en mi pecho. No era miedo a él exactamente, sino miedo a lo que vendría después. Miedo a todas las preguntas que no podía responder, a todas las verdades que había enterrado, a todas las razones por las que me había convencido a mí misma de que mantener en secreto a sus hijos era la única forma de mantenerlos a salvo. Samuel carraspeó, y el sonido resonó de forma antinaturalmente fuerte en la silenciosa sala. Majestad, tal vez deberíamos continuar con la reunión programada, dijo Demon, sin apartar la mirada de mí. La reunión se pospone. Despejen la sala. Despejen la sala. La orden resonó con absoluta autoridad, y la manada respondió al instante, con el chirrido de las sillas, el arrastrar de los pasos y el susurro de las voces mientras se dirigían hacia la salida. En cuestión de segundos, el vasto espacio se había vaciado, dejando solo a mí, a los gemelos, a Demon y a Samuel, que permanecía cerca de la puerta con evidente renuencia. Tú también, le dijo Demon. Majestad, como líder de la manada, puedes retirarte. Samuel se sonrojó, pero se inclinó con rigidez y se marchó, cerrando la puerta tras de sí con un suave clic que sonó increíblemente definitivo. ¿Y entonces quedamos 3? No, 4. Demon volvió a mirar a Finn e Iris, y vi cómo se le movía la garganta al tragar saliva con dificultad. Cuando habló, su voz era áspera, cruda, con una emoción que no supe identificar. Son míos, dijo. No era una pregunta, sino una afirmación, una acusación, una revelación. Quería mentir. Dios, cómo quería mentir. Pero cuando miré a mis hijos, a los ojos verdes de Finn, que eran exactamente del mismo tono que los de la madre de Demon, al mentón decidido de Iris, que era pura sangre, a la forma en que ambos se comportaban, con una autoridad inconsciente, que ninguna de mis influencias podría haberles enseñado. Supe que la verdad estaba escrita en ello. Sí, susurré, y vi cómo mi mundo cuidadosamente construido comenzaba a desmoronarse. El silencio que siguió a mi confesión parecía vivo, respirando y envolviéndonos como un. Demon permaneció completamente inmóvil, pero podía ver la tensión en cada línea de su cuerpo, la rigidez de sus hombros, la tensión alrededor de sus ojos, la forma en que sus manos se habían cerrado en puños a los lados, como si se estuviera conteniendo físicamente de alguna acción que yo no podía predecir. 6 años, dijo finalmente, con una voz peligrosamente suave. Me los has ocultado durante 6 años. Tenía mis razones. Las palabras salieron con más fuerza de la que sentía, impulsadas por el mismo feroz instinto protector que había gobernado todas las decisiones que había tomado desde el momento en que vi las 2 líneas rosas en la prueba de embarazo. Razones. Él se rió, pero no había humor en ello. Me gustaría mucho escuchar esas razones, Vera. La forma en que pronunció mi nombre, como si lo saboreara, lo probara, intentando conciliarlo con cualquier recuerdo que tuviera de mí, hizo que algo se retorciera dolorosamente en mi pecho. ¿Acaso lo recordaba? Aquella noche había sido hacía 6 años. Un encuentro fortuito en una reunión entre manada. Un momento de conexión que para mí había sido trascendental y que probablemente no había significado nada para él. Entonces yo no era nadie. Ahora tampoco era nadie, excepto ahora. Nadie había dado a luz a los herederos del rey Alfa. Mamá. La vocecita de Iris rompió la tensión. Tengo miedo. Inmediatamente me arrodillé y abracé a los gemelos. No pasa nada, pequeña. Todo está bien. ¿Por qué todos actúan de manera extraña?, preguntó Finn, con sus ojos brillantes moviéndose entre mí y Demon con una inteligencia demasiado aguda para mi comodidad. ¿Por qué el rey preguntó sobre nuestro cumpleaños antes de que pudiera formular una respuesta? Demon se movió. Cruzó el espacio entre nosotros con 2 largos pasos y se arrodilló también, poniéndose a la altura de los ojos de los niños una vez más. Tan cerca, podía olerlo. Ese aroma a cedro y tormenta que había rondado mis sueños durante años, mezclado ahora con algo más, algo cálido y casi herido. Finn, Iris, dijo con suavidad, y me llamó la atención lo cuidadosamente que controlaba su voz, manteniéndola suave y nada amenazante, a pesar de la furia que podía sentir bullendo bajo la superficie. Necesito hablar con vuestra madre sobre algunas cosas de adulto. ¿Estaríais dispuestos a esperar en la habitación de al lado? Os prometo que no estáis en ningún problema, y ella tampoco. Finn apretó la mandíbula con obstinación. Mamá dijo que debíamos permanecer juntos. Tiene razón, coincidió Demon, y algo que podría haber sido aprobación se reflejó en su rostro. La familia debe permanecer siempre unida. El énfasis en esa última palabra estaba claramente dirigido a mí,
y lo sentí como una flecha que da en el blanco. Pero a veces los padres necesitan tener conversaciones privadas. Te doy mi palabra es sagrada. Tu madre estará a salvo, y te la traeré en unos minutos. Era un enfoque magistral. Me di cuenta con una sensación de desánimo. Les hablaba con respeto, tratándolos como individuos capaces de tomar decisiones, al tiempo que afirmaba su autoridad y establecía que una relación, una conexión, un reclamo. ¿Qué opinas, mamá?, preguntó Finn. Y en ese momento lo amé con locura por seguir consultándome, por no dejarse llevar por completo por la atracción magnética del poderoso hombre que teníamos delante. Quería decir que no. Quería agarrarlos y correr, tal y como me gritaba mi instinto desde el momento en que los ojos de Demon se posaron en nosotros. Pero hacía tiempo que había aprendido que correr solo servía si tenías un lugar a donde ir. Y yo ya había agotado mi única oportunidad de escapar. No quedaban territorios que acogieran a una loba solitaria con gemelos inexplicables. No quedaban manadas dispuestas a mirar hacia otro lado cuando el linaje de esos niños se hiciera imposible de ignorar. No pasa nada, dije en voz baja, odiando cada palabra. Ve con la compañera de Samuel, Diana. Estará ahí fuera. Vendré a buscarte muy pronto. Demon se levantó y se dirigió a la puerta, abriéndola para revelar a Diana esperando nerviosa en el pasillo, como era de esperar. Todos los miembros de la manada estarían merodeando cerca, desesperados por comprender lo que estaba sucediendo. Él le habló en un tono demasiado bajo para que yo pudiera oírlo, y ella asintió rápidamente, con los ojos muy abiertos mientras miraba más allá de él, hacia donde yo estaba con los gemelos. Vamos, pequeños, dijo Diana con alegría forzada, mientras Finn e Iris caminaban a regañadientes hacia ella. Tengo galletas en la cocina, y seguro que a los dos os apetece un zumo. Iris se volvió a mirar hacia mí una vez más, con expresión incierta, y yo le dediqué lo que esperaba que fuera una sonrisa tranquilizadora. Entonces se marcharon. La puerta se cerró con un clic, y me quedé sola, con el padre de mis hijos por primera vez, desde la noche en que fueron concebidos. Demon se volvió hacia mí, y el cuidadoso control que había mantenido delante de los gemelos se hizo añicos como cristal. Explícamelo, exigió, con la voz áspera por la rabia que apenas podía contener. Explícame cómo has podido ocultarme durante 5 años que mis hijos eran mis hijos. Tú no querías tener hijos, le respondí, sintiendo cómo mi propia ira se elevaba para enfrentarse a la suya. Era más fácil que el miedo, más fácil que la culpa que me había estado carcomiendo desde el momento en que tomé mi decisión. Lo dejaste muy claro aquella noche. Me miró como si hubiera hablado en otro idioma. ¿De qué estás hablando? Tragué saliva con dificultad, odiando tener que explicárselo. Después de estar juntos, cuando terminamos, dijiste que no podías permitirte complicaciones, que tu posición te obligaba a pensar estratégicamente en alianzas y linajes y que no podías hacerlo. Se me quebró la voz y me odié por ello. Dijiste que no podías permitirte estar atado por errores. Se le quedó la cara pálida. Estaba hablando de la situación política con los territorios orientales. Había rumores de un golpe de estado planeado y te estaba explicando por qué tenía que volver inmediatamente en lugar de... Dejó de pasarse la mano por su oscuro cabello, claramente frustrado. Vera, no me refería a ti. Ni siquiera sabía que podías quedarte embarazada de... Los dos éramos lobos dominantes. Pensaba que las probabilidades eran de 1 entre 10.000. Terminé en voz baja. Conozco las estadísticas. Entonces sabes lo raro que es esto. ¡Qué bonito! Señaló con la mano la puerta por la que habían desaparecido los gemelos, con la mano ligeramente temblorosa. ¿Tienes idea de lo que me has quitado? ¿A ellos? 5 años de cumpleaños. Las primeras palabras, los primeros pasos. 5 años de ser su padre. No lo entiendes, dije desesperadamente. Yo no era nadie. No soy nadie. Un lobo de baja categoría de una manada moribunda, sin conexiones, sin poder, sin nada. Llevabas a mis hijos. Su voz se elevó, resonando en las paredes de madera. Eso te convertía en todo. Para ti tal vez, le grité, perdiendo la compostura, pero no para tu consejo. No para las familias nobles que llevan años desfilando a sus hijas ante ti. No para la maquinaria política que nos habría visto a mí y a mis bebés como obstáculos que eliminar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros y observé cómo la comprensión se apoderaba de sus ojos. «Pensabas que te matarían», dijo lentamente. «Pensabas que alguien lo haría». No sabía qué pensar, admití, bajando la voz hasta apenas un susurro. Lo único que sabía era que estaba embarazada de gemelos que no deberían existir, engendrados por el lobo más poderoso de nuestro mundo. Y no tenía protección, ni aliados, ni forma de demostrar que eran tuyos, aunque hubiera querido. Así que huí. Encontré una pequeña manada en medio de la nada y mentí sobre mi procedencia. Mantuve la cabeza gacha y sobreviví. Deberías haber venido a mí y haberme preguntado, ¿qué?
Desafié al rey diciendo que se había acostado conmigo una vez y me había dejado embarazada. ¿Quién me habría creído? Y aunque lo hubieran hecho, ¿qué habría pasado entonces? ¿Crees que tus consejeros habrían aceptado a una compañera de baja cuna? ¿Crees que las otras manadas habrían aceptado a unos herederos al trono mestizos? No son mestizos, Demon gruñó, con los ojos brillantes de ira. Son de linaje dominante puro. Yo di mi consentimiento, y aunque no lo fueran, son míos, lo que los hace intocables. Me reí con amargura. ¿De verdad crees eso? ¿Crees que tu posición los protegería del veneno, de los accidentes, de todas las formas en que los niños inconvenientes han desaparecido a lo largo de la historia? En un instante estaba frente a mí, moviéndose con esa velocidad sobrenatural que poseen los lobos dominantes. Sus manos me agarraron por los hombros, no con rudeza, pero con la firmeza suficiente como para que no pudiera alejarme. Escúchame con mucha atención, dijo, con el rostro a pocos centímetros del mío. Entiendo que tuvieras miedo, incluso entiendo, en cierto modo, por qué tomaste esa decisión. Pero esos son mis hijos, Vera, míos, y ahora que sé que existen, nada en este mundo me impedirá reclamarlos, protegerlos, ser su padre. No te conocen, susurré. No necesitan un padre que irrumpa en sus vidas y las trastorne por completo. Entonces me convertiré en alguien a quien conozcan, alguien en quien confíen. Su agarre se suavizó y su voz bajó a un tono casi suplicante. No te estoy pidiendo permiso, Vera. Te estoy diciendo cómo va a hacer esto, pero prefiero hacerlo contigo como aliada que como enemiga. Quería discutir, quería luchar, pero cuando lo miré a los ojos, vi algo que me aterrorizó más que su ira. Vi determinación, absoluta e inquebrantable. Este no era un hombre al que se pudiera disuadir o engañar. Era un rey alfa que acababa de descubrir que tenía herederos, y no había fuerza en la tierra que le hiciera alejarse de eso. ¿Qué quieres?, le pregunté con cansancio. Quiero a mis hijos en mi vida. Quiero que estén a salvo, protegidos, reconocidos. Hizo una pausa, y algo complicado cruzó por su rostro. Quiero conocerlos, Vera. Quiero saber qué pasó en esos 5 años que me perdí. Quiero entender quiénes son, qué les gusta, qué les asusta, qué les hace reír. Había tal anhelo en su voz que sentí que mi ira se desinflaba ligeramente. Fuera lo que fuera, rey, alfa, poderoso más allá de toda medida, en ese momento era simplemente un padre que acababa de descubrir que tenía hijos. ¿Y yo?, pregunté en voz baja. Sus ojos buscaron los míos. Eso depende de ti. Hablaba en serio. Prefiero tenerte como aliada. Es evidente que los gemelos te adoran y no haré nada que pueda dañar esa relación. Pero no te equivoques, Vera. Ellos vendrán conmigo. La única pregunta es si tú también vendrás o si llegaremos a algún tipo de acuerdo. La palabra me supo amarga incluso antes de que él la pronunciara. Un acuerdo, visitas, probablemente. Quizás una casa cercana donde pudiera verlos los fines de semana, observarlos desde la distancia mientras crecían en un mundo del que yo nunca podría formar parte. No me separaré de ellos, dije con firmeza. Sea lo que estés planeando, donde quiera que los lleves, yo también iré, incluso si eso significa ir a la capital, vivir en el palacio. La idea me provocó un nudo de ansiedad en el estómago. El palacio, el centro del poder, la política, y todo aquello de lo que había estado huyendo. Pero ¿qué otra opción tenía? Sí, dije. Me estudió durante un largo momento, y no pude descifrar su expresión. Tendrás tus propios aposentos, protección, recursos, todo lo que necesites para cuidar de ellos. ¿Cómo qué? No pude evitar preguntar. ¿Tu secreto? Una vergüenza que hay que ocultar. Apretó la mandíbula. Como madre de mis hijos, eso solo te da un estatus por el que la mayoría de los lobos matarían. Pero no como. Me detuve, pero ya era demasiado tarde. No como qué, Vera. Mi compañera se rió, pero era un sonido hueco. Hace 6 años dejaste claro que no te interesaba nada más allá de una noche. Desapareciste sin decir nada, sin siquiera decirme tu verdadero nombre. Pasé meses intentando encontrarte. Lo miré conmocionada. ¿Qué hiciste? Busqué, dijo en voz baja. Hice que mi gente revisara todos los registros de las manadas, todas las bases de datos. Pero la loba rubia de la reunión no era suficiente pista, y tú claramente habías cubierto bien tus huellas. No pensé que te importara, admití. Pensé que solo era, ¿qué? ¿Una distracción conveniente? Él negó con la cabeza. Esa noche significó algo para mí, Vera. Quizá no lo mismo que para ti. Quizá no lo suficiente como para construir un futuro, pero significó algo. Y entonces desapareciste. Y pensé, dijo, apartando la mirada. Pensé que quizá había imaginado la conexión. Nos quedamos allí, en el vestíbulo vacío, con 6 años de malentendidos entre nosotros como un velo. Estaba tan segura de su indiferencia, tan convencida de que estaba protegiendo a mis hijos de un mundo que los rechazaría. Pero al mirarlo ahora, al ver el dolor,
la ira y el anhelo desesperado que se reflejaban en su expresión, me pregunté cuánto de esa certeza había sido miedo disfrazado de lógica. Deberíamos ir a buscar a los gemelos, dije finalmente, incapaz de soportar más el peso de su mirada. Estarán preocupados. Demon asintió lentamente. Mañana nos vamos a la capital. Empaque lo que necesite. Mañana enviaré gente para ayudarla. Repetí, con pánico creciente. Es demasiado pronto. Necesito tiempo para prepararlos, para explicarles. Cada momento que retrasamos es otro momento en el que alguien podría enterarse de su existencia y verlos como objetivos, dijo con severidad. Ya he estado fuera de la corte demasiado tiempo. La gente hará preguntas, buscará puntos débiles. No arriesgaré su seguridad dejándolos aquí expuestos y desprotegidos. Tenía razón, y lo odiaba. Odiaba que mi vida tranquila estuviera llegando a su fin, que la infancia de mis hijos estuviera a punto de dar un vuelco, que todo lo que había construido se estuviera desmoronando. Pero mientras caminábamos hacia la puerta para recoger a Finn e Iris, sentí algo más bajo el miedo y el resentimiento, una pequeña y traicionera chispa de alivio por no tener que cargar sola con este secreto. Quedaba por ver si eso sería mi salvación o mi destrucción. El aire de la mañana traía consigo el frío del otoño, mientras yo permanecía en la puerta de la pequeña cabaña que había sido nuestro hogar durante 5 años. A mis espaldas, podía oír a Finn e Iris moviéndose por las habitaciones por última vez. Sus pasos resonaban en espacios que de repente se sentían demasiado vacíos, demasiado llenos de los fantasmas que dejábamos atrás. No había dormido. ¿Cómo iba a hacerlo? Sabiendo que todo estaba a punto de cambiar. Demon había cumplido su palabra. Había enviado a gente a última hora de la noche anterior. Lobos de su guardia personal que se habían movido por nuestra pequeña casa, con falta de práctica, empaquetando nuestras pertenencias, con un cuidado que me sorprendió. Habían sido respetuosos, casi gentiles, tratando nuestros muebles desgastados y nuestras sencillas posesiones como si importaran. Una de ellos, una mujer llamada Cassandra, con el pelo entrecaño y ojos amables, incluso se había sentado con los gemelos mientras yo intentaba explicarles lo que estaba pasando. Vamos a vivir en una casa grande, les dije, manteniendo la voz firme, aunque me temblaban las manos. Con vuestro padre. Finn abrió mucho los ojos. ¿Tenemos un padre? La pregunta me había dolido más que cualquier espada. Por supuesto, ya me lo habían preguntado antes. Todos los niños acababan dándose cuenta de que los demás tenían 2 padres y ellos solo uno. Siempre había desviado la atención, diciendo que su padre tenía que estar lejos, que tenía un trabajo importante, que los quería aunque no pudiera estar con nosotros. Medias verdades que parecían más amables que la cruda realidad. Lo hacéis, les había dicho en voz baja. Y él tiene muchas ganas de conoceros a los dos. ¿Es el rey? Iris había preguntado con esa forma tranquila y perspicaz que tenía. ¿El hombre de la reunión? Asentí con la cabeza, observando atentamente sus rostros en busca de signos de miedo o rechazo, pero los niños eran resistentes de una forma que los adultos olvidaban ser. Tras el impacto inicial, Finn me había bombardeado con preguntas. ¿Cómo era el palacio? ¿Tendrían sus propias habitaciones? ¿Había otros niños allí? Mientras Iris simplemente se acurrucaba a mi lado, procesando todo a su manera silenciosa. Ahora, mientras el amanecer pintaba el cielo de tonos rosados y dorados, veía una caravana de vehículos negros subir por el camino de tierra hacia nuestra cabaña. Parecían increíblemente fuera de lugar contra el rústico telón de fondo de pinos y hierba silvestre, elegantes, modernos e intimidantes. Se abrió la puerta del coche que iba en cabeza, y Demon salió. Hoy vestía de forma diferente, todavía con colores oscuros, pero estas ropas transmitían dinero y poder de una manera que su atuendo informal de ayer no había hecho. A medida, caras, el tipo de prendas que anunciaban estatus antes de que se pronunciara una sola palabra. Llevaba el pelo peinado hacia atrás, revelando las fuertes líneas de su rostro, e incluso desde la distancia, podía sentir el peso de su presencia. No estaba solo. Otros 2 salieron con él. Un hombre alto con cabello color cobre y rasgos afilados, y una mujer cuya elegante postura gritaba nobleza. Ambos miraron nuestra humilde cabaña con expresiones que no pude descifrar. «Mamá, los coches son tan brillantes», exclamó Finn detrás de mí, olvidando temporalmente su nerviosismo anterior ante tanta novedad. La mirada de Demon nos encontró de inmediato, y vi algo en su expresión que se suavizó al mirar a los gemelos. Se acercó lentamente, y aprecié que se esforzara por no abrumarlos, aunque cada línea de su cuerpo hablaba de una urgencia apenas contenida. «Buenos días», dijo, dirigiendo el saludo a los 3, pero manteniendo la mirada principalmente en Finn e Iris. «¿Estáis listos para una aventura? ¿El palacio está realmente hecho de piedra?», preguntó Finn inmediatamente. «¿Y realmente hay 100 habitaciones?».
Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Demon. Era la primera expresión genuina de calidez que veía en él. En realidad son 147, aunque admito que hace años que no las cuento, respondió. Son muchas habitaciones que limpiar, observó Iris con seriedad, y tuve que reprimir una risa a pesar de la tensión que se acumulaba en mi pecho. Tenemos gente que nos ayuda con eso, dijo Demon, con suavidad. Se agachó, poniéndose de nuevo a su altura. Sé que todo esto es muy nuevo, y probablemente un poco aterrador, pero os prometo que estaréis a salvo, los dos, y vuestra madre también. El hombre de cabello cobrizo carraspeó suavemente, y Demon lo miró con evidente renuencia antes de ponerse de pie. Finn, Iris, me gustaría presentaros a algunas personas. Este es Tobías, es mi jefe de seguridad y uno de mis amigos más antiguos. Tobías se adelantó con una ligera reverencia que conseguía ser respetuosa sin resultar burlona. Es un honor conoceros a los dos, dijo con voz cálida y sincera. Y ella, continuó Demon, señalando a la elegante mujer, es Lady Seraphine. Ayuda a gestionar el palacio y se asegurará de que tengáis todo lo que necesitáis. La sonrisa de Seraphine era ensayada, pero no desagradable, mientras observaba a los gemelos. Sin embargo, cuando sus ojos se posaron en mí, vi en ellos cálculo, una rápida evaluación que me catalogaba y descartaba con una sola mirada. Había visto esa mirada antes, en lobos que conocían su lugar en la jerarquía y sabían que yo no tenía ninguno. Deberíamos partir pronto, dijo Seraphine, con un tono educado pero firme. El viaje es largo y queremos llegar antes de que anochezca. Por supuesto, asintió Demon. Me miró y vi una pregunta en sus ojos. ¿Estás lista? No. Quería decir que nunca estaría lista para esto, pero asentí de todos modos, porque, ¿qué otra opción tenía? El viaje a la capital nos llevó casi todo el día. Finn e Iris viajaban con Demon y conmigo en el vehículo delantero, y su nerviosismo inicial dio paso a la emoción, mientras pegaban la cara a las ventanas y observaban cómo el paisaje pasaba de ser un bosque salvaje a tierras de cultivo, y finalmente, a la extensa ciudad que albergaba la semilla del poder de nuestra especie. Demon fue paciente con sus interminables preguntas y respondió a cada una de ellas con una consideración que me sorprendió. Sí, había otros niños en la corte, aunque no muchos vivían en el palacio a tiempo completo. No tenía una corona que llevara todos los días. Esa era principalmente para ceremonias. Sí, podían aprender a montar a caballo si querían. Los establos eran muy amplios. Me senté en silencio, observando a este desconocido, este rey, interactuar con nuestros hijos, y sentí algo complicado retorcerse en mi pecho. Era bueno con ellos, natural, como si algún instinto paternal se hubiera despertado en el momento en que los vio, y ahora guiara cada una de sus interacciones. De alguna manera eso lo hacía todo más difícil. Hubiera sido más fácil si hubiera sido frío o distante, si hubiera podido convencerme de que traerlos aquí había sido un error. Pero ver cómo Iris se iba abriendo poco a poco a él, ver cómo la admiración de Finn crecía con cada respuesta, me obligó a afrontar la verdad que había estado evitando. Se lo merecían. Se merecían un padre que los quisiera, que pudiera darles oportunidades que yo nunca habría podido ofrecerles, aunque eso significara perderlos en el proceso. El palacio, cuando finalmente apareció a la vista, era impresionante, construido con piedra pálida que parecía brillar bajo la luz del sol que se desvanecía. Se alzaba sobre el paisaje como algo salido de un sueño o una pesadilla, dependiendo de la perspectiva de cada uno. Las torres se elevaban hacia el cielo. Las banderas de color carmesí intenso y dorado ondeaban al viento, e incluso desde la distancia, podía sentir el poder concentrado que irradiaba desde el interior de aquellos muros. Este era el corazón de nuestro mundo, el lugar donde se promulgaban las leyes, donde se impartía justicia, donde se decidía a diario el destino de miles de personas. Y de alguna manera, por imposible que pareciera, estaba a punto de convertirse en nuestro hogar. Los vehículos atravesaron unas enormes puertas de hierro, y los guardias se pusieron firmes al reconocer la comitiva real. Atravesamos patios donde lobos con libreas formales dejaron de trabajar para mirarnos, con expresiones que iban de la curiosidad a la sorpresa, mientras intentaban ver quién había dentro de las ventanas tintadas. La noticia se extendería como la pólvora. Me di cuenta de que el rey Alfa había regresado con pasajeros, una mujer y 2 niños que se parecían mucho a él. Las especulaciones serían inmediatas y brutales. Nos detuvimos frente a una gran entrada, y Demon salió del coche inmediatamente, abriéndonos la puerta él mismo antes de que ninguno de los asistentes pudiera moverse. Me ofreció su mano, y tras un momento de vacilación, la tomé, dejando que me ayudara a salir antes de volver a por los gemelos. Finn salió con su entusiasmo característico, con los ojos muy abiertos mientras contemplaba la imponente arquitectura que nos rodeaba. Iris era más cautelosa, y se mantenía cerca de mí,
mientras lo observaba todo con esa intensa mirada analítica que había heredado de su padre. «Bienvenidos a casa», dijo Demon en voz baja, y sus palabras tenían un peso que me hizo un nudo en la garganta. «A casa». Como si fuera tan sencillo. Sarah Fene apareció a su lado, con una expresión cuidadosamente neutra. «Majestad, se ha informado al consejo de su regreso. Solicitan una audiencia inmediata». «Pueden esperar», dijo Demon, con tono seco. «Mi prioridad es instalar a mis hijos». Por supuesto, asintió ella, aunque noté un ligero tensamiento alrededor de sus ojos. «He preparado los apartamentos del ala este, tal y como solicitó. 3 dormitorios, una sala de estar privada y una pequeña cocina, si así lo prefiere». La ligera vacilación antes de la última parte lo decía todo. Ella esperaba que él nos separara. Me di cuenta de que pondría a los gemelos en la guardería real y a mí en otro lugar, en algún sitio apropiado para una madre de baja cuna que se había extralimitado en su posición. «Perfecto», dijo Demon, sin darse cuenta de su sorpresa o eligiendo ignorarla. «Que traigan la cena en 1 hora. Algo sencillo. No quiero abrumarlos en su primera noche». Los seguimos por pasillos que parecían extenderse infinitamente, pasando por paredes adornadas con tapices y retratos de lobos de rostro severo que habían gobernado antes que él. Los sirvientes se detenían y se inclinaban al pasar, con la mirada fija en nosotros y una curiosidad que no disimulaban. Mantuve la cabeza alta, aunque todos mis instintos me gritaban que me encogiera, que me escondiera, que me hiciera invisible, pero ya no podía permitirme eso. Para bien o para mal, ahora estaba allí, y los gemelos me observaban en busca de pistas sobre cómo reaccionar. Así que caminé junto al Rey Alfa, como si ese fuera mi lugar, aunque ambos sabíamos que no era así. Los apartamentos que Sarah Fene había preparado eran impresionantes, mucho más grandes y lujosos que toda nuestra cabaña. Alfombras lujosas, muebles elegantes, ventanas con vistas a jardines que apenas podía ver en la creciente oscuridad. Finn corrió inmediatamente a explorar, y sus gritos de alegría resonaban en las distintas habitaciones, mientras Iris se quedaba cerca, agarrándome la mano con fuerza. «¿Qué te parece?», le preguntó Demon con delicadeza. «Es muy grande», dijo ella en voz baja. «¿Nos perderemos?». «Me aseguraré de que no», prometió él. «Y si lo hacéis, siempre hay gente cerca que puede ayudaros a encontrar el camino». Hizo una pausa y añadió: «¿Te gustaría ver tu habitación?». Ella me miró, buscando mi permiso, y yo asentí, aunque se me encogió el corazón. Demon la condujo por un pasillo hasta una puerta que daba a un dormitorio decorado en suaves tonos morados y plateados, colores que yo había mencionado de pasada que le gustaban durante el trayecto en coche. Alguien había estado escuchando, y alguien había trabajado muy rápido para satisfacer las preferencias de una niña de 5 años. «La otra habitación es para Finn», explicó Demon cuando mi hijo volvió corriendo para ver lo que habíamos encontrado. «No estaba seguro de si querríais compartir o tener vuestros propios espacios, vuestras propias habitaciones», declaró Finn, inmediatamente. E Iris, tras pensarlo un momento, asintió con la cabeza. Me quedé en la puerta, observándolos explorar estos nuevos territorios, y sentí la primera grieta real en la coraza que había construido alrededor de mi corazón. Esto era real. Estaba sucediendo y no había vuelta atrás. Demon apareció a mi lado, con su presencia cálida y sólida. «El tercer dormitorio es tuyo», dijo en voz baja. «Está conectado con el de ellos, para que puedas oírlos si te necesitan por la noche». «Gracias». Lo logré. Esperó hasta que lo miré. «Sé que esto es difícil, sé que tienes miedo, pero lo que dije lo dije en serio. Tú y las gemelas están ahora bajo mi protección. Nadie les hará daño, nadie las separará hasta que lo hagan», dije en voz baja. «Hasta que tu consejo decida que una madre de baja cuna es una vergüenza. O hasta que alguna familia noble nos vea como obstáculos para sus propias ambiciones», apretó la mandíbula. «Entonces aprenderán muy rápido lo que les pasa a los que amenazan lo que es mío». La posesividad en su voz debería haberme asustado. En cambio, encendió algo cálido y peligroso en mi pecho, un sentimiento que no podía permitirme explorar. «La reunión del consejo», dije, cambiando de tema. «¿Cuándo les dirás lo de los gemelos?» «Mañana», dijo con severidad. «Haré el anuncio formal. Los reconoceré públicamente como mis herederos. Y a mí», me estudió durante un largo momento. «¿Qué quieres que diga sobre ti? ¿Que te importan? ¿Que soy más que una complicación inconveniente? ¿Que tal vez hace 6 años podríamos haber sido algo? La verdad», dije en su lugar, «que soy su madre. Eso es lo único que importa». Algo brilló en sus ojos, quizás decepción o frustración, pero asintió. «Como desees». La cena llegó como prometido, y comimos juntos en la sala de estar.
Una experiencia surrealista que parecía un juego de casitas con un riesgo imposiblemente alto. Demon preguntó a los gemelos cuáles eran sus comidas favoritas. Sus amigos en la antigua manada, ¿qué les gustaba hacer para divertirse? Estaba construyendo una imagen de sus vidas. Me di cuenta de que estaba llenando los vacíos de todo lo que se había perdido. Y con cada historia que contaban, cada detalle que compartían, lo veía sumergirse un poco más en el papel de padre. Cuando los acosté en sus nuevas camas, Iris abrazaba el desgastado conejo de peluche que tenía desde que era un bebé. Finn ya estaba medio dormido antes de que su cabeza tocara la almohada. Yo estaba emocionalmente agotada. Volví a la sala de estar y encontré a Demon todavía allí, de pie junto a la ventana, mirando los jardines oscuros. Dormidos, informé en voz baja. Se volvió y, a la suave luz de la lámpara, parecía más joven de alguna manera, menos como un rey y más como el hombre que había conocido 6 años, el que me había hecho reír, el que me había escuchado cuando hablaba, el que me había hecho sentir vista por primera vez en mi vida. Gracias, dijo. Por hoy, por traerlos aquí. No me diste mucha opción. No, admitió. No te la di. Pero podrías haberlo hecho más difícil. Podrías haberlos asustado, haberlos puesto en mi contra antes de que tuviera la oportunidad de demostrar mi valía. Me hundí en uno de los elegantes sillones. De repente, demasiado cansada para permanecer de pie. Se merecen conocer a su padre. No voy a sabotear eso, independientemente de lo que piense de esta situación. Se acercó y se sentó en la silla frente. ¿Qué piensas de ello? La verdad es que estoy aterrorizada, admití. Creo que he pasado 5 años construyendo una vida en la que estábamos a salvo y éramos invisibles. Y ahora somos el centro de atención en el lugar más peligroso de nuestro. Creo que tragué saliva. Creo que podría perderlos. Aunque no sea tu intención. No los perderás, dijo con vehemencia. Vera, mírame. Esperó hasta que lo miré a los ojos. Te quieren. Cualquiera puede verlo. Nada de lo que yo haga, nada de lo que haga nadie aquí, cambiará eso. El amor no siempre es suficiente. Entonces haremos que sea suficiente. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas y la mirada intensa. Colabora conmigo. Ayúdame a ser el padre que necesitan, y a cambio, me aseguraré de que tengas todo lo que necesitas para ser la madre que se merecen. Era un trato, una alianza, tal vez incluso el comienzo de una tregua. Miré a este hombre, este rey, que había irrumpido de nuevo en mi vida y lo había puesto todo patas arriba, y tomé una decisión. De acuerdo, dije. Lo intentaremos. Su sonrisa fue pequeña, pero sincera. Y, por un momento, me permití imaginar que de alguna manera esto podría funcionar. Mañana llegaría el consejo, el anuncio y todas las complicaciones que seguirían, pero esta noche teníamos esta frágil pieza, 2 niños dormidos y el comienzo tentativo de algo para lo que aún no tenía nombre. La sala del consejo era todo lo que había imaginado, y peor. Los techos abovedados se extendían por encima, tallados con símbolos de la ley de la manada y la tradición ancestral. Una enorme mesa dominaba el centro de la sala, rodeada de sillas de respaldo alto ocupadas por lobos cuyo poder combinado hacía que el aire se sintiera pesado. Eran los consejeros, los nobles, los alfas de las manadas más influyentes, los que daban forma a la política y ejercían una influencia que se extendía mucho más allá de estas paredes. Y yo estaba ante ellos como un acusado a la espera de sentencia. Demon había querido que estuviera presente para el anuncio. Yo me había opuesto, sugiriendo que él se lo contara primero y me presentara más tarde, cuando hubieran tenido tiempo de asimilarlo. Pero él se había mostrado inflexible. Necesitan verte, me había dicho esa mañana, con un tono que no admitía réplica. Necesitan comprender que no eres un secreto que haya que ocultar. Eres la madre de mis hijos y estás bajo mi protección. Así que allí estaba yo, con un vestido que me había proporcionado Sarafene, sencillo pero bien confeccionado, de un azul intenso que combinaba con mi cabello rubio, tratando de no ponerme nerviosa mientras una docena de pares de ojos me evaluaban con diversos grados de sospecha y hostilidad. Tobías estaba cerca de la puerta, y su presencia me tranquilizaba de alguna manera, a pesar de su actitud formal. Los gemelos estaban con Cassandra en otra parte del palacio, a salvo de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Demon estaba sentado a la cabecera de la mesa, con todo el porte de un rey. Su expresión era impasible, no revelaba nada, pero había pasado suficiente tiempo con él, durante el último día, como para reconocer la tensión en sus hombros, la ligera rigidez alrededor de sus ojos. «Caballeros, damas», comenzó, con una voz que resonaba sin esfuerzo por toda la sala. «Gracias por reunirse con tan poca antelación. Tengo un anuncio que afectará significativamente a la sucesión y al futuro de nuestro reino». Un murmullo recorrió a los miembros del consejo reunidos.
Lady Sarafen se sentó a la derecha de Damon, con una expresión cuidadosamente neutral, mientras que un hombre mayor, de cabello plateado y rasgos afilados, Lord Garrett, según había averiguado, el principal consejero del rey, se inclinó hacia adelante con interés indudable. Como muchos de ustedes saben, he estado realizando visitas a nuestras manadas regionales, continuó Damon. Durante la inspección de ayer del territorio de Riverbend, hice un descubrimiento que lo cambia todo. Hizo una pausa, dejando que el peso de esa declaración se asentara. Tengo hijos, herederos gemelos, un niño y una niña, de 5 años. La reacción fue inmediata y explosiva. Las voces se alzaron con sorpresa e incredulidad. Los miembros del consejo se levantaron a medias de sus asientos, exigiendo explicaciones. El rostro de Lord Garrett se había puesto pálido, mientras que otros parecían indignados, confundidos o calculadores. Silencio, ordenó Damon, y la palabra tenía tal autoridad absoluta que la sala se quedó en silencio al instante. Entiendo que esto sea inesperado. Les aseguro que para mí también lo fue. Su madre los mantuvo ocultos, creyendo, no sin razón, que revelar su existencia los pondría en peligro. Todas las miradas de la sala se volvieron hacia mí, y me obligué a mantenerme erguido, a sostener sus miradas sin pestañear. Dejen que me vean, dejad que juzguen. Había sobrevivido a cosas peores que su desaprobación. Esto es muy irregular, dijo Lord Garrett, con la voz tensa por la ira que apenas podía controlar. Majestad, con el debido respeto, ¿cómo podemos estar seguros de que estos niños son legítimos? Cualquier mujer podría afirmar que el linaje es inconfundible. Damon lo interrumpió con frialdad. Yo mismo lo he confirmado. Son míos, Garrett. Eso no es discutible. Pero su madre, otra miembro del consejo, una mujer con el pelo gris acero, me señaló con un gesto de desprecio apenas velado. No es nadie. No pertenece a ninguna manada importante, no tiene linaje, no. Es la madre de los futuros gobernantes de nuestra especie, dijo Damon, bajando la voz hasta un tono peligroso que le da un estatus más allá de cualquier título o linaje. Te sugiero que lo recuerdes. La reprimenda quedó suspendida en el aire como una espada. Los labios de la mujer de cabello gris se apretaron en una delgada línea, pero no dijo nada más. Esto cambia todo el panorama político, dijo otro consejero, un hombre más joven, de ojos oscuros y expresión impenetrable. Las familias nobles que han estado posicionando a sus hijas para un matrimonio real no lo tomarán bien. Podría haber complicaciones. Que se compliquen, dijo Damon con tono seco. Mis herederos quedan reconocidos a partir de este momento. Cualquiera que los amenace, directa o indirectamente, responderá ante mí personalmente. ¿Y qué hay de la madre?, preguntó Lord Garrett, deslizando su mirada hacia mí con abierto desdén. ¿Qué papel desempeña ella en todo esto? Este era el momento, la pregunta que había estado temiendo desde que llegamos al palacio. Vi cómo Damon apretaba la mandíbula, lo vi preparándose para defenderme, y algo dentro de mí se rompió. No iba a ser otra cosa más que él tuviera que proteger. No aquí, no delante de estos lobos que ya me veían como débil. Yo desempeño el papel de madre, dije con claridad, hablando por primera vez desde que entré en la sala. Crié a esos niños sola durante 5 años, los mantuve a salvo, les enseñé a distinguir el bien del mal. No tengo sangre noble ni conexiones políticas, pero tengo su confianza y su amor. Eso vale más que cualquier título que puedas ofrecer o negar. Mis palabras fueron recibidas con silencio. Vi sorpresa en varios rostros. No esperaban que hablara, y mucho menos con tanta confianza. Bien dicho, murmuró Sarafen tan bajito que casi no lo oigo. La pregunta sigue en pie, insistió Lord Garrett. ¿Cuál es su cargo oficial? No podemos tener a la madre de los herederos reales viviendo en la incertidumbre, siempre que no se trate de una cuestión de seguridad nacional. Esta reunión era para informaros, no para pedir vuestra aprobación. Mis hijos serán presentados a la corte dentro de 3 días. Espero que todos los miembros de este consejo asistan y muestren el respeto adecuado. Era una despedida, clara y absoluta. Los miembros del consejo se levantaron, algunos aún murmurando entre ellos, otros lanzándome miradas que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad abierta. Lord Garrett se quedó rezagado, claramente con ganas de decir algo más, pero la expresión de Damon no admitía réplica. Mientras la sala se vaciaba, yo permanecí de pie donde estaba. Crucé las manos delante de mí para ocultar su temblor. Había sido peor de lo que había previsto, y ya esperaba que fuera terrible. Lo has hecho bien, dijo Damon una vez que nos quedamos solos, salvo por Tobías, que se había desplazado discretamente cerca de la puerta. Me odian, dije con tono seco. Te temen, me corrigió. Hay una diferencia. Tú representas el cambio, la incertidumbre. Las familias nobles tenían sus planes para mi eventual matrimonio, sus intrigas para situar a sus linajes cerca del poder. Tú has trastocado todo eso con tu mera existencia. Qué reconfortante, dije secamente.
Se acercó y percibí ese aroma a cedro y tormenta que aún afectaba peligrosamente a mi compostura. Lo que dije allí era en serio. Estás bajo mi protección. Cualquiera que se atreva a actuar contra ti, actuará contra mí. Y cuando tu protección no sea suficiente, le miré a los ojos. Cuando alguien decida que envenenar mi té o provocar un accidente conveniente resolverá sus problemas, aprenderá que hay destinos peores que la muerte, dijo en voz baja, y la fría furia de su voz me provocó un escalofrío. No los perderé, Vera. No perderé a ninguno de vosotros. El ninguno de vosotros quedó suspendido entre nosotros, con implicaciones que no estaba preparada para examinar. La presentación es dentro de 3 días, dije, cambiando de tema. ¿En qué consiste? Una reunión formal de la corte. Los nobles, los líderes de las manadas, los lobos influyentes de todo el territorio. Presentaré a Finn e Iris. Los reconoceré oficialmente ante testigos. Es ceremonial, pero importante. Hace que su estatus sea incuestionable. ¿Y yo? Estarás con ellos y conmigo. Hizo una pausa como familia. La palabra me provocó un dolor en el pecho. Familia. Estábamos unidos por la sangre y las circunstancias, pero no éramos realmente una familia. No en el sentido que importaba, ¿verdad? Los 3 días siguientes pasaron en una confusión de preparativos y adaptaciones. Los gemelos se adaptaron a la vida palaciega con la resistencia de los niños, encontrando maravillas en todo, desde la enorme biblioteca hasta los jardines que parecían extenderse hasta el infinito. Finn se hizo amigo del hijo del mozo de cuadra, mientras que Iris descubrió un rincón tranquilo en el invernadero, donde podía sentarse y observar las mariposas. Los veía florecer en este nuevo entorno, y sentía que mi corazón se rompía un poco. Aquí prosperaban de una manera que nunca hubieran podido hacerlo en nuestra pequeña cabaña. Tenían espacio para correr, oportunidades para aprender, y lo más importante, un padre que hacía todo lo posible por conocerlos. Demon pasaba horas con ellos todos los días, encajándolos en su agenda con una determinación que sorprendía a todos. Le enseñaba a Finn los diferentes territorios de la manada, le mostraba a Iris cómo identificar las plantas del jardín, respondía a sus interminables preguntas, con una paciencia que yo no habría esperado de un rey. Y a veces, a altas horas de la noche, cuando los gemelos dormían, me buscaba en la sala de estar y hablábamos de su día, de la política de la corte, de nada y de todo. Esas conversaciones me parecían peligrosas, como si estuviéramos construyendo algo frágil entre nosotros que podría romperse a la menor presión. Eres bueno con ellos, le dije una noche, 3 días después de nuestra llegada. Es algo natural, sonrió. Una sonrisa auténtica que transformó sus rasgos, normalmente severos. Ellos me lo ponen fácil. Finn tiene una forma de hacer preguntas que me hace ver todo de otra manera. Iris sacudió la cabeza con asombro. Ella se fija en las cosas. Ayer me preguntó por qué Lord Garrett siempre se coloca a mi derecha en las reuniones. Nunca lo había pensado conscientemente, pero ella lo había observado y había sacado conclusiones. Siempre ha sido así, dije en voz baja, callada, pero analizando constantemente. ¿Lo ha heredado de ti? Parpadeé sorprendida. ¿De mí? ¿Crees que no me he dado cuenta? Demon se recostó en su silla, estudiándome con esos ojos oscuros. La forma en que lo observas todo, catalogando amenazas y oportunidades. La forma en que te colocas en las habitaciones para tener la mejor visión de las salidas. Lo has estado haciendo desde que llegaste. Sentí cómo se me subía el calor por el cuello. Instinto de supervivencia. Exacto. ¿Y tú se lo has enseñado conscientemente o no? Hizo una pausa. Has hecho un trabajo increíble con ellos, Vera. Sé que ya lo he dicho antes, pero necesito que lo entiendas. Lo veo. Veo todo lo que has hecho. Todos los sacrificios que has hecho para mantenerlos a salvo. Los elogios no deberían haberme afectado tan profundamente, pero lo hicieron. Durante 5 años, había dudado de cada decisión, preocupada por no ser suficiente, por si ellos merecían más de lo que yo podía darles. Gracias, lo conseguí. La noche antes de la presentación, no pude dormir. Caminaba de un lado a otro por la sala, con la ansiedad aumentando con cada hora que pasaba. Mañana nos presentaríamos ante toda la corte. Mañana, mis hijos serían puestos en el punto de mira, examinados y juzgados por lobos que habían estado luchando por el poder desde antes de que nacieran. Tampoco puedes dormir. Me giré y vi a Demon de pie en la puerta, vestido de forma informal con pantalones de dormir y una camisa holgada. Tenía el pelo revuelto, como si se hubiera pasado las manos por él repetidamente. No dejo de pensar en todas las cosas que podrían salir mal, admití. Se acercó a donde yo estaba junto a la ventana y miró hacia los jardines iluminados por la luna. Yo también. Eres el rey Alfa. ¿No se supone que debes estar seguro de ti mismo y ser intrépido? Soy padre, corrigió en voz baja, y estoy a punto de exhibir a mis hijos ante una sala llena de depredadores, algunos de los cuales no desean otra cosa que encontrar una debilidad que puedan explotar. Así que sí,
Tengo miedo. Su honestidad me sorprendió. Me había acostumbrado a verlo como una figura intocable, todo poder y autoridad. Pero en ese momento, en la tranquila oscuridad, no era más que un hombre preocupado por sus hijos. Los protegeremos, dije. Se volvió para mirarme, y algo en su expresión me dejó sin aliento. Vera, necesito preguntarte algo y necesito que me respondas con sinceridad. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Muy bien. Aquella noche, hace 6 años, ¿significó algo para ti? ¿O fui solo? Se detuvo, como si buscara las palabras adecuadas. ¿Solo qué? Le animé a continuar, aunque una parte de mí no quería oír su respuesta. Un error, un momento de debilidad, algo de lo que te arrepentiste. Le miré fijamente, vi la vulnerabilidad en sus ojos y sentí que mis muros, cuidadosamente construidos, comenzaban a derrumbarse. No fue un error, dije en voz baja. Fue lo más viva que me había sentido en años. Me hiciste sentir vista, demonio. No invisible, no ignorada, sino realmente vista. Y luego, a la mañana siguiente, cuando hablaste de deber, estrategia y complicaciones, tragué saliva. Me convencí de que lo había malinterpretado todo, de que en realidad no me habías visto en absoluto. Te vi, dijo con voz áspera. Te vi entonces y te veo ahora. Y lo que veo es a alguien extraordinario que no reconoce su propio valor. Ahora estaba demasiado cerca, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba. Podía ver los destellos dorados en sus ojos oscuros. Era un terreno peligroso, una línea que habíamos estado evitando cuidadosamente desde el momento en que volvió a entrar en mi vida. ¡Demonio!, susurré, sin saber si era una advertencia o una súplica. Dime que me vaya, dijo en voz baja. Dime que tú tampoco sientes esto y me iré. Mantendré la distancia, no seré más que el padre de tus hijos. Pero no pude decirlo porque sería una mentira, y ya habíamos construido demasiado sobre mentiras y malentendidos. En lugar de eso, acorté la distancia entre nosotros y lo besé. Era diferente a hace 6 años, menos desesperado, más consciente. No éramos dos extraños buscando consuelo el uno en el otro. Éramos dos personas que llevaban días orbitando la una alrededor de la otra, atraídas por una gravedad que ninguno de los dos podía negar. Sus brazos me rodearon, acercándome a él, y, por un momento, me permití olvidar la presentación del día siguiente, la hostilidad del consejo, toda la complicada realidad que me esperaba a la luz del día. Por un momento, me permití creer que tal vez podríamos ser más que aliados unidos por los niños. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, Demon apoyó su frente contra la mía. Esto complica las cosas, murmuró. Todo lo relacionado con nosotros ya es complicado, le señalé. Cierto, podía oír la sonrisa en su voz. ¿Qué más da una complicación más? Nos quedamos allí, en la oscuridad, abrazados, y sentí que algo cambiaba entre nosotros. Algo frágil, nuevo y aterrador en su potencial. El mañana traería desafíos. El mañana nos pondría a prueba de formas que no podía predecir. Pero esta noche teníamos esto, y por ahora, era suficiente. La sala de presentaciones brillaba con una opulencia calculada. Las lámparas de cristal proyectaban una luz prismática sobre los suelos de mármol pulidos hasta brillar como un espejo. Y por todas partes, lobos con sus mejores galas se agrupaban cuidadosamente. Sus conversaciones eran susurradas pero intensas. No era solo una reunión formal, era teatro, política y juicio, todo envuelto en seda y ceremonia. Me encontraba en una antecámara junto al salón principal, alisando con las manos el vestido que Sarafene había encargado para la ocasión. Era precioso, un vestido fluido en color oro pálido que complementaba mi cabello y me hacía parecer casi regia, casi como si perteneciera a ese lugar. «Mamá, pareces una princesa», dijo Iris en voz baja, deslizando su pequeña mano en la... Miré a mi hija, resplandeciente con un vestido de color púrpura intenso, con bordados plateados que reflejaban la luz. A su lado, Finn se mesaba el cuello de su camisa formal, con aspecto incómodo pero innegablemente guapo con su traje a medida. «Los dos estáis perfectos», les dije, agachándome a su altura. «¿Recordáis lo que hemos hablado? Mantened la espalda recta, sed educados. No os metáis los dedos en la nariz», recitó Finn, obedientemente. Y, a pesar de mi ansiedad, tuve que reprimir una sonrisa. «Quedémonos cerca de ti o de papá», añadió Iris en voz baja, apretando mis dedos con los suyos. «¿Papá?». Había empezado a llamarle así hacía 2 días, y cada vez que lo oía, algo en mi pecho se encogía y se elevaba a la vez. La puerta se abrió y Demon entró, resplandeciente con un traje formal que de alguna manera lo hacía parecer aún más imponente de lo habitual. Su chaqueta oscura llevaba la insignia real y una diadema de plata descansaba sobre su frente, lo más parecido que nuestra especie tenía a una corona. Pero fueron sus ojos los que me llamaron la atención,
la forma en que se suavizaron cuando se posaron en los gemelos antes de dirigirse a mí. ¿Listos?, preguntó con suavidad. No, admití. Pero hagámoslo de todos modos. Sus labios esbozaron una pequeña sonrisa. Así se habla. Se acercó, ajustó el cuello de Finn con facilidad y alisó un mechón de pelo de Iris. Luego su mano encontró la parte baja de mi espalda, cálida y firme. Juntos, murmuró, lo suficientemente bajo como para que solo yo pudiera oírlo. Juntos, las puertas de la sala de presentaciones se abrieron y la voz de un heraldo resonó. Su Majestad, el Rey Demon, acompañado de invitados. Entramos en un mar de escaleras. La sala se quedó en silencio cuando entramos, cientos de pares de ojos siguiendo nuestro avance por el largo pasillo hacia la plataforma elevada al fondo. Mantuve la cabeza alta, con la mano agarrando firmemente a Iris, mientras Demon sostenía a Finns. Nos movimos como una unidad, una familia, aunque mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oír. Reconocí algunas caras de la reunión del consejo. Lord Garrett, con una expresión cuidadosamente neutral. La mujer de cabello rubio cuyo nombre había aprendido era Lady Helena, con los labios apretados en señal de desaprobación. Pero había muchos otros, nobles y líderes de manada que nunca había visto, todos vestidos con sus mejores galas, todos irradiando poder y juicio. Llegamos a la plataforma, y Demon nos guió para que nos colocáramos a su lado, situando a los gemelos entre nosotros. Su presencia a mi lado era un ancla que me impedía ahogarme bajo el peso de toda esa atención. «Amigos míos», comenzó Demon, con una voz que se propagaba sin esfuerzo por el vasto espacio. «Compañeros líderes, gracias por reunirse en esta ocasión tan importante. Hoy os presento el futuro de nuestro reino». Puso una mano sobre el hombro de Finn y vi cómo mi hijo se enderezaba, canalizando esa confianza natural que le había transmitido la sangre de su padre. «Este es mi hijo», Finine continuó Demon, «y esta es mi hija Iris. Son mis herederos, mi sangre, y a partir de este momento están bajo la protección de la corona y son reconocidos por todos los aquí presentes como el futuro de nuestra estirpe». Los murmullos que se habían ido acumulando se convirtieron en una conversación abierta, y la conmoción se extendió entre la multitud. Vi cálculo en algunos ojos, furia en otros, y sorprendentemente, algunas expresiones de auténtico placer. «Sé que esto es una sorpresa para muchos de ustedes», dijo Demon, endureciendo ligeramente el tono. «Pero déjenme ser claro, su legitimidad no está en duda. He confirmado personalmente su linaje. Cualquiera que lo dude es libre de desafiarme directamente». La amenaza implícita flotaba pesadamente en el aire. Nadie se movió. «Su madre», continuó Demon, y sentí que su mano buscaba la mía, entrelazando nuestros dedos. «Es Vera. Ella ha criado a estos niños con valentía, sabiduría y devoción inquebrantable. Ella está aquí hoy no como una suplicante que busca aprobación, sino como alguien que ya se ha ganado el título más importante que cualquiera puede ostentar, el de madre de los futuros gobernantes de nuestra especie». Sus palabras provocaron una oleada de conmoción entre la asamblea. Al reconocerme de forma tan pública y definitiva, les estaba obligando a aceptar mi presencia, les gustara o no. Lord Garrett dio un paso al frente, con una expresión cuidadosamente diplomática. «Majestad, aunque le felicitamos por este descubrimiento, sin duda comprenderá las preocupaciones que suscita. La educación de los niños, su preparación para el liderazgo, la cuestión de las alianzas, todo ello se abordará a su debido tiempo». Demon le interrumpió con suavidad. «Pero hoy no se trata de política ni de estrategia. Hoy se trata de la familia». Se agachó, poniéndose a la altura de los ojos de Finn e Iris, y cuando volvió a hablar su voz era más suave, dirigida a ellos más que a la multitud. «Estos son los lobos que sirven a nuestro reino», les dijo. «Algunos se convertirán en vuestros consejeros, vuestros aliados, vuestros amigos. Otros pueden desafiaros, poneros a prueba, intentar encontrar debilidades que puedan explotar. Pero vosotros sois mis hijos, y lleváis en la sangre una fuerza que va más allá de los títulos o el poder. ¿Lo entendéis?» Finn asintió con seriedad, mientras que Iris susurró. «Sí, padre». Demon se puso de pie, y vi algo feroz y protector destellar en su rostro mientras se dirigía una vez más a la asamblea. «Permítanme ser totalmente transparente sobre el futuro. Estos niños serán criados aquí, en el palacio, bajo mi guía y protección directas. Cualquiera que desee ganarse mi favor, haría bien en recordar que cualquier amenaza hacia ellos, por sutil que sea, será considerada una amenaza hacia mí personalmente, y les aseguro que no respondo amablemente a las amenazas». El mensaje era inequívoco. Los gemelos no eran peones políticos con los que maniobrar ni obstáculos que eliminar. Eran suyos, y destruiría a cualquiera que lo olvidara. Cuando concluyó la presentación formal y la reunión pasó a ser una recepción, los nobles comenzaron a acercarse en grupos cuidadosamente orquestados.
Algunos eran genuinamente cordiales, felicitaban y expresaban su alegría por los inesperados herederos. Otros eran claramente calculadores, ya intentaban posicionarse favorablemente con los futuros gobernantes. Lo observé todo con creciente inquietud, viendo cómo mis hijos se convertían en piezas de ajedrez, en juegos que eran demasiado jóvenes para comprender. Respira, murmuró Demon a mi lado, con la mano de nuevo en mi espalda. Lo estás haciendo bien. Son buitres, dije en voz baja, observando a una duquesa que se abalanzaba sobre Iris con un entusiasmo obviamente falso. Algunos de ellos, asintió, pero no todos. Tobías está llevando un registro de quién se acerca y cómo. Sabremos en quién confiar y a quién vigilar. Un alboroto cerca de la entrada atrajo la atención de todos. Un grupo de lobos que no reconocí irrumpió en el salón. Su porte irradiaba agresividad, apenas contenida por la cortesía formal. A la cabeza caminaba una mujer que solo podía describirse como deslumbrante, alta, de cabello oscuro, con rasgos que delataban su noble cuna y ojos que prometían peligro. Lady Morgana, dijo Demon, con voz apagada. ¡Qué inesperado! Su Majestad, ronroneó ella, acercándose con gracia depredadora. Espero que perdone la intrusión. Cuando me enteré de la noticia, simplemente tuve que verlo por mí misma. Su mirada me recorrió con desprecio indisimulado antes de posarse en los gemelos. Así que estos son los niños de los que todo el mundo habla. Algo en su tono hizo que mis instintos protectores se encendieran con fuerza y ferocidad. Me moví ligeramente, colocándome entre ella e Iris. Lady Morgana, dijo Demon, con tono admonitorio. Les presento a mi hijo Finine y a mi hija Iris. Niños, esta es Lady Morgana, de los territorios del norte. Encantadora, dijo Morgana, aunque su sonrisa no llegaba a sus ojos. Y su madre, supongo. Me miró como si fuera algo desagradable que hubiera encontrado en su zapato. Vera, dije con serenidad, negándome a dejarme intimidar. Es un placer conocerla, sin duda. La atención de Morgana volvió a Demon. Debemos hablar, Majestad, sobre las implicaciones de este acontecimiento. Los pactos del norte están preocupados. Estoy seguro de que lo están, respondió Demon con frialdad, y me ocuparé de ello por los canales adecuados. Este no es ni el momento ni el lugar. Los ojos de Morgana brillaron con ira, pero mantuvo la compostura, por supuesto. Qué desconsiderada por mi parte sacar a relucir la política en una ocasión familiar tan alegre. La palabra familia resumaba sarcasmo. Se marchó rápidamente, seguida de su séquito, y sentí que la tensión que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo se liberaba ligeramente. ¿Quién era esa?, pregunté en voz baja. Un problema, respondió Demon con severidad. Su familia lleva años presionándola para que contraiga un matrimonio político. Se tomó mi negativa como algo personal y ahora nos ve como obstáculo. Ahora te ve a ti como objetivo, corrigió él, apretando la mandíbula. Por eso voy a duplicar tu seguridad a partir de esta noche. La recepción se prolongó durante horas. Cuando por fin terminó, los gemelos estaban agotados. Finn apenas podía mantener los ojos abiertos, e Iris se apoyaba pesadamente en mi costado. Regresamos a nuestros apartamentos y les ayudé a cambiarse y acostarse, escuchando su somnoliento relato de la velada. Todo el mundo nos miraba, murmuró Finn contra la almohada. Tenían curiosidad, dije suavemente, alisándole el pelo. Hoy has sido muy valiente. Papá dice que ser valiente no significa no tener miedo, dijo Iris en voz baja desde su cama. Significa tener miedo, pero hacerlo de todos modos. Se me encogió el corazón. Tiene razón. Mamá. Los ojos de Finn ya se estaban cerrando. ¿De verdad vamos a vivir aquí para siempre? ¿Te gustaría?, le pregunté con cuidado. A veces echo de menos nuestra antigua casa, admitió. Pero me gusta tener un padre, y la biblioteca aquí es muy grande. Entonces nos quedaremos, le prometí, besándole la frente. Mientras seas feliz, nos quedaremos. Me acerqué a la cama de Iris y la arropé con las mantas. Ella me miró con esos ojos solemnes que veían demasiado. ¿Te gusta?, dijo simplemente. Papá, ¿te gusta como se gustan las parejas de tus libros? Me quedé paralizada, completamente desprevenida. Iris, no pasa nada, mamá, dijo, buscando mi mano con la suya. A él también le gustas. Lo sé. De la boca de los niños, pensé, mortificada y conmovida al mismo tiempo por su percepción. Es complicado, dije finalmente. Los adultos siempre dicen eso, murmuró, cerrando los ojos. Pero tal vez no tiene por qué serlo. Me senté con ellas hasta que ambas se quedaron profundamente dormidas. Luego volví a la sala de estar y encontré a Demon esperando, con 2 copas de vino ya servidas. ¿Están dormidas?, preguntó. Por fin. Acepté la copa con gratitud y me dejé caer en la silla frente a él. Ha sido agotador. Has estado magnífica, dijo en voz baja. La forma en que te mantuviste firme con Morgana, la forma en que te presentaste ante la corte. Vera, no tienes ni idea de lo impresionante que has estado.
Yo he estado aterrorizado todo el tiempo. Sé que eso es lo que lo ha hecho impresionante. Hizo una pausa y se quedó mirando su copa de vino. Tengo que decirte algo. La seriedad de su tono me hizo sentir un nudo en el estómago. ¿Qué? Va a haber rechazo. Más que el orgullo herido de Morgana. Algunas de las familias nobles ya se están movilizando, tratando de encontrar formas de desacreditarte, de cuestionar la legitimidad de los gemelos, a pesar de mi afirmación. Sabía que eso iba a pasar, dije. Aunque oírlo confirmado me dolió. No dejaré que lo consigan, dijo Demon con fiereza, pero necesito que estés preparada. Las cosas pueden ponerse difíciles antes de mejorar. Define difíciles, dijo mirándome a los ojos. Rumores, investigaciones sobre tu pasado, posibles intentos de separarte de los niños, alegando que eres una madre incapaz. La furia ardió en mi pecho. No se atreverían, lo harían, y lo harán, si creen que eso les dará ventaja. Se inclinó hacia adelante, con expresión intensa. Por eso te propongo algo que hará que sus intentos sean inútiles. ¿Qué? ¿Casarte conmigo? Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, y por un momento no estuve segura de haberle oído bien. ¿Qué? Repetí, con un hilo de voz. Cásate conmigo, repitió. Hazlo oficial, legal, incuestionable. Como mi esposa, mi compañera, tendrías protecciones que ellos no podrían tocar. Los niños estarían a salvo sin lugar a dudas, y cualquiera que se moviera en tu contra estaría cometiendo traición. Eso no es. Me costó encontrar las palabras. Demon, esa es una solución política a un problema político. El matrimonio debería ser algo más que una estrategia. ¿Debería serlo? Sus ojos buscaron los míos. Hace 6 años tuvimos una noche. Ahora tenemos 2 hijos. Una química que no se ha desvanecido y una conexión que se fortalece cada día que paso contigo. Es tan imposible imaginar que podríamos construir algo real. No me amas, dije, incluso cuando mi corazón gritaba que quería que discutiera. No sé lo que siento, admitió con cruda honestidad, pero sé que pienso en ti constantemente. Sé que verte con nuestros hijos me hace desear cosas que nunca antes había deseado. Sé que cuando vi a Morgana mirarte con desprecio, quise destrozarla por atreverse a faltarte al respeto. Se levantó, se arrodilló frente a mi silla y me tomó las manos entre las suyas. No te prometo un cuento de hadas, Vera. Te prometo compañerismo, protección y la oportunidad de construir algo real juntos. Los sentimientos vendrán. Creo que ya están empezando a hacerlo. Pero incluso si no es así, incluso si nunca somos más que aliados que crían juntos a sus hijos, ¿no sería eso mejor que estar constantemente mirando por encima del hombro, preguntándote cuándo alguien intentará quitártelos? Miré a este hombre poderoso arrodillado ante mí, ofreciéndome todo lo que nunca me había atrevido a soñar, y sentí que las lágrimas me picaban en los ojos. Esto es una locura, susurré. Probablemente, admitió él. ¿Lo harás, de todos modos? Pensé en Finn e Iris durmiendo plácidamente al final del pasillo. Pensé en los 5 años que había pasado huyendo y escondiéndome, siempre con miedo, siempre sola. Pensé en los últimos días, viendo a mis hijos florecer, viendo a Demon transformarse en el padre que se merecían. Y pensé en la noche anterior, de pie en la oscuridad, sintiendo que tal vez, solo tal vez, había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Sí, respiré. Sí, me casaré contigo. La sonrisa que se dibujó en su rostro fue brillante, transformadora. Se levantó de un salto, me atrajo hacia sus brazos y me besó con una pasión que no dejaba lugar a dudas sobre al menos un aspecto de nuestra relación. Cuando finalmente nos separamos, ambos sin aliento, él apoyó su frente contra la mía. Te haré feliz, prometió. Te lo juro. Solo ama a nuestros hijos, le dije suavemente. Eso es todo lo que necesito. Ya lo hago, dijo él, y tal vez con el tiempo me dejes amarte a ti también. La boda se organizó en una semana, una declaración deliberada al tribunal y a cualquiera que pensara que podía cuestionar la legitimidad de nuestra familia. Fue más pequeña de lo que suele ser una boda real, pero aún así, elaborada según cualquier estándar razonable. La ceremonia tuvo lugar en la antigua capilla del palacio, con testigos abarrotando cada espacio disponible. Llevaba un vestido blanco porque Sarah Fenn insistió en ello, y porque, cuando vi la mirada de los demonios mientras caminaba hacia el altar, me alegré de haber aceptado. Finn e Iris estuvieron con nosotros durante parte de la ceremonia. Su presencia era una declaración de que esto era algo más que 2 personas. Se trataba de una familia. Cuando Demon me deslizó el anillo en el dedo y pronunció los votos tradicionales, su voz era firme y segura. Cuando yo los repetí, prometiendo compañerismo y lealtad, cada palabra era sincera. Os presento, declaró el oficiante, al rey Demon y a la reina Vera y a sus herederos, el príncipe Finian y la princesa Iris. El título aún me resultaba extraño, surrealista, pero cuando Demon me besó,
Cuando la asamblea estalló en aplausos, sinceros y no tan sinceros, cuando Finn gritó de emoción e Iris sonrió, con su sonrisa tranquila, sentí que algo se asentaba en mi pecho. Esta era mi vida ahora. Esta vida imposible, complicada y hermosa. Los meses que siguieron no fueron fáciles. Hubo desafíos por parte de las familias nobles, rumores que ignoramos, y más de un incidente en el que el equipo de seguridad de Demon interceptó amenazas potenciales. Pero los enfrentamos juntos, y con cada obstáculo que superábamos, nuestra relación se fortalecía. Aprendí a navegar por la política de la corte con la ayuda sorprendentemente útil de Sarafen. Demon me incluyó en las reuniones del consejo, valoró mi perspectiva y le mostró al reino que yo no era solo una figura decorativa, sino una compañera activa en el gobierno. Los gemelos prosperaron, ganando confianza y capacidad con cada día que pasaba. Y poco a poco, con cuidado, lo que había comenzado como una alianza estratégica comenzó a transformarse en algo más profundo. Ocurrió en pequeños momentos. La mano de Demon, buscando la mía durante una reunión tensa. La forma en que me buscaba al final de un largo día. Las conversaciones que se prolongaban hasta altas horas de la noche mientras hablábamos de todo y de nada. La cuidadosa distancia que habíamos mantenido comenzó a disolverse, sustituida por un afecto genuino, confianza y algo que se parecía mucho al amor. Una tarde, casi un año después de nuestra boda, estaba en el jardín viendo a Finn e Iris jugar con un grupo de niños de la... Reían despreocupadamente de una manera que nunca hubiera imaginado posible durante aquellos años de miedo en la clandestinidad. Demon apareció a mi lado y me rodeó la cintura con un brazo. ¿Eres feliz?, me preguntó. Me incliné hacia él, sintiendo el sólido calor de su presencia, y sonreí, aterrorizada, agotada, constantemente preocupada por una docena de cosas diferentes, admití. Pero sí, feliz. Bien. Me dio un beso en la sien, porque te quiero, Vera. Sé que empezamos esto por razones equivocadas, o tal vez por razones correctas pero no románticas. Pero en algún momento del camino, te convertiste en todo para mí. Me volví hacia él y vi la verdad en sus ojos. Yo también te quiero, le dije, sintiendo que esas palabras eran a la vez aterradoras y liberadoras. Creo que ya hace tiempo que te quiero. ¿Solo lo crees?, bromeó con delicadeza. No, le corregí, poniéndome de puntillas para besarlo. Sé que te quiero. Mientras permanecíamos allí en la luz que se desvanecía, las risas de nuestros hijos flotaban en el aire de la tarde. Pensé en la joven asustada que había ocultado su embarazo y había huido para proteger a sus bebés. Pensé en todo el miedo, toda la soledad, todas las decisiones desesperadas tomadas en la oscuridad. Y me sentí agradecida por todo ello, porque me había llevado hasta aquí, hasta este hombre, hasta esta familia, hasta esta vida que nunca hubiera podido imaginar. Mamá, papá, venid a jugar con nosotros. La voz de Finn resonó en el jardín. Demon me miró, con una pregunta en los ojos, y yo asentí. Juntos caminamos hacia nuestros hijos, hacia el futuro que estábamos construyendo, hacia la felicidad que habíamos encontrado en el lugar más inesperado. El rey Alfa y su reina, y los gemelos que los habían unido, una familia en todos los sentidos que importaban. Y finalmente, después de tanto correr, esconderse y temer, yo,